del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos a hablar un poco de los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. Entonces, Cristo nuestro Señor, el año, no en detalles históricos, guarda la fecha canónica, año 33, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido y esperado durante siglos, se encarna, se muere en la cruz, nos merece la salvación. Esta salvación que Cristo mereció en la cruz para todos los hombres, lo comunica a los 12 apóstoles y en la vida de los apóstoles a la iglesia. Ahora, los sacramentos, los apóstoles comunicaron el poder de bautizar, el poder de perdonar los pecados, el poder de ungir los enfermos, el poder de elegir guía, elevando, consagrar su cuerpo, sangre, etc. Estos apóstoles lo confiaron a sus sucesores, que son los obispos y sacerdotes y obispo de hoy llamado Papa. Y estos a los siguientes, durante siglos. Ahora, ¿qué pasó? En 1521, Lutero, por su rebeldía, fue cortado de la iglesia y expulsado. Después, en 1534, el Señor VIII funda el anglicanismo y funda su secta. Entonces, estas dos sectas desde el Calvino y van a hoy multiplicarse en 50, 100 sectas, pero todas cortadas de la fuente que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, si usted tiene una planta eléctrica, y usted tiene un cable aquí, ahora amarra otro cable aquí, la corriente pasa. Pero supongamos que usted tiene un cable aquí, y bien, si corta este cable, y añade muchos cables por aquí, la corriente ya no pasa. Esto que pasó con el protestantismo, que ya no tiene sucesión apostólica, ni legitimidad. Regreso a los sacramentos. Entonces, Cristo, dije, mereció la salvación en la cruz. Ahora, instituyó 7 sacramentos para comunicar esta salvación. 7 sacramentos que sanan y santifican. De una manera, primero sanan del pecado, después santifican, purifican, acercan a Dios. Entonces, los 7 sacramentos que sanan y santifican. Ahora vamos a ver, me baso en este librito muy hermoso que se llama Los Sacramentos en la Vida Cristiana, del Padre Filipón. Realmente es una maravilla este libro, aconsejo a todos. Los Sacramentos en la Vida Cristiana, del Padre Filipón. Y bien, estos sacramentos se ordenan a la perfección de la vida cristiana. Entonces, estos 7 sacramentos se ordenan a la perfección de la vida cristiana. De un lado, para la persona, y de otro lado, para la sociedad. Hay 5 sacramentos que son para el individuo, la persona. Primero, el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para engendrar, dar nacimiento a la persona como hijo de Dios. Borrar el pecado original, dar la gracia a la santidad, virtudes y dones del Espíritu Santo. Hacerlo hijo de Dios, heredero del cielo. Y este sacramento imprime un carácter, un sello espiritual que nunca se borra. Por eso nunca se puede volver a bautizar una persona ya bautizada. Nunca puede bautizar una persona ya bautizada. ¿Por qué? Porque este carácter, este sello, es para siempre. Aunque uno peque, aunque pierda la gracia, y bien, no pierde este sello. ¿Qué nos da el bautismo? El bautismo nos da la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios, herederos de Dios, nos purifica, ilumina, fortalece. Junto con la gracia nos da fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Todo esto recibe, pero en germen. Entonces, esta
primera gracia que recibió el bautismo tiene que ser fortalecida, ser adulta. Y esta es la confirmación, segundo sacramento. Entonces la confirmación robustece, fortalece, hace adulto lo que uno ya recibió en el bautismo. Entonces, por ejemplo, pues no tengo mucho espacio, tiene un arbolito, por ejemplo, tiene 5 centímetros de raíces. Eso es bautismo. El árbol crece, tiene 25 metros de raíces. Esto es la confirmación. Con otras palabras, el bautismo es un niño que nace, la confirmación tiene 25 años, lleno de fuerza, ¿sí? Por eso San Vicente de Ferrer dijo que al final de los tiempos el demonio hará que muchos no sean confirmados para que Satanás pueda vencerlos. Es grave. El bautismo nace, confirmación, robustecer. Después tenemos otro sacramento muy importante que es la Eucaristía. ¿Para qué sirve la Eucaristía? Para alimentar el alma con la gracia del cuerpo de Cristo. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna. Ahora, la comunión, bien, aumenta todos esos dones y virtudes. Es Cristo mismo que se comunica. Una persona que no come 2 meses y medio muere. Una persona que es subalimentada, es raquítica, débil, muere. El que no recibe el cuerpo o sangre de Cristo, en la Eucaristía también espiritualmente se debilita y muere. Estos 3 sacramentos de suyo, entonces, dan la vida de la gracia, robustecen, alimentan. Ahora hay otros dos sacramentos, importante esto también, que sanan el alma o le reciben la gracia. ¿Cuáles son? La penitencia y los santos óleos, o esa unción. La penitencia, ¿qué hace? En la penitencia restituye al alma lo que se perdió por pecado mortal. Cuando una persona peca mortalmente, ¿qué pasa? Bien pasa esto. Cuando peca mortalmente, pierde la gracia y la santidad, pierde la caridad, los dones espirituales realizados, queda el alma de pecado mortal, fe, esperanza. Esta persona de pecado mortal da la espalda a Dios, abre la puerta del infierno delante de sí. ¿Qué va a hacer la confesión? La confesión va a restituirle la gracia y la santidad con la caridad del Espíritu Santo. Entonces la confesión va a devolver la gracia, expulsar el pecado y el demonio, hacernos otra vez hijos, herederos de Dios, y iluminarnos y fortalecernos. También, junto a la gracia, activa otra vez la gracia, las virtudes y dones del Espíritu Santo, y expulsa el demonio. Entonces, cuando uno vive en gracia, tiene la caridad, hace presente el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Entonces, la penitencia es un sacramento de resurrección, restauración, sanación espiritual. Los que quieren saber, está en San Juan, capítulo 20, 21, 23 del Evangelio. ¿Sí? Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, entreguen detenidos. Hace poco habló una señora, dijo que el pastor le dijo, solo con Dios se confiesa. Exacto, pero si Dios da poder a sus ministros de representarlo y de garantizar su perdón, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Es mejor para nosotros. Como un pastor cuando quiso confesarse con el padre dijo, usted con Dios, usted le enseñaba esto, ¿no? Sí, se lo hice, pero nunca escuché la voz de Dios que dice, perdona. La del santuario se lo digo. Entonces, como Dios es nuestro creador, Él bien sabe cómo estamos hechos, entonces comunica la gracia de la salvación mediante cosas materiales. Comunica lo divino mediante cosas materiales. Y finalmente tenemos otro sacramento, dije, que sana de las heridas del pecado, es la extrema unción, con sanación de las almas. Ahora, sin alma es de gracia, que bien aumenta todo el organismo espiritual,
e incluso si está en pecado, en coma y no puede confesarse, pero sí tuvo arrepentimiento de deseo, los santos óleos ponen en culto el pecado mortal. Entonces, estos 5 sacramentos son para todos. Para todos. Eso es para el individuo, para la persona. Ahora, hay también 2 sacramentos que son para la sociedad. Entonces, 2 para la sociedad, 5 para la persona. Bautismo, confirmación, Eucaristía, comunión, penitencia o confesión y santos óleos. 2 sacramentos para la sociedad son orden sacerdotal y matrimonio. El orden sacerdotal, ¿para qué es? Es para, podemos decir, guiar el rebaño de Cristo, conferirle los santos sacramentos e impedir la dislocación del rebaño. Mire, una iglesia católica, 1.300 millones de personas, una iglesia, hay crisis actualmente por falta de los hombres, pero durante siglos es una iglesia, un papa, obispo, sacerdote, punto. Misma fe, mismo credo. Los protestantes, por no tener orden sacerdotal, ¿qué pasa? Dislocación, 50, 100 sectas, y cada 10 uno cree la secta. Entonces, el orden sacerdotal, Dios le da al orden sacerdotal poder sobre el rebaño de Cristo para conservarlo, para distribuirlo, para santificarlo, para guiarlo. Y el matrimonio, ¿para qué es? Es bien para poblar cielo y tierra y educar hijos para Dios. Continuar la creación de los hombres. Los esposos, en este caso, son ministros de Dios, para que, para continuar la creación, ni más ni menos. Bien, vamos a hacer otro esquema resumido acerca de los sacramentos. Bien. Los sacramentos como remedio contra el pecado. Los sacramentos como remedio contra el pecado. El bautismo. Contra el pecado original tenemos el bautismo. Es decir, devolvernos la gracia de la santidad, hacernos hijos de Dios, sacarnos del pozo. ¿Sí? Ahora, ¿qué culpa tiene un niño? Ninguna. ¿Por qué se bautiza? Para devolverle la gracia de la santidad que Adán y Eva perdido. Entonces, cuando alguien dice, este niño, ¿qué culpa tiene? Vamos a bautizarlo más tarde o cuando tendrá 20 años, él va a decidir, y que Cristo se bautizó a los 30 años. Espera. Primero, el bautismo de Cristo no tiene nada que ver con ese bautismo cristiano. ¿Por qué? Porque San Juan, capítulo 3, 11 de San Mateo, habla de 2 bautismos. Bautismo de penitencia, rito judío, de arrepentimiento, que no es sacramento, y bautismo sacramento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por Cristo mismo. Pues son cosas diferentes. San Mateo 3, 11, por favor, vean eso porque es importante. Entonces, el pecado original del niño, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pecado original del niño? Lo priva de la gracia de la santidad. ¿Qué hace el bautismo? Le devuelve la gracia, la santidad, lo hace hijo de Dios con derecho al cielo. Contra la debilidad espiritual, bien tenemos la confirmación que nos fortalece lo que hemos visto en el bautismo. Como dije, el bautismo es un árbol con 5 centímetros de raíz, la confirmación son 25 metros. El bautismo es un niño de 1 año, la confirmación es un muchacho de 25 años. No es igual. Bien. Contra la inclinación al pecado, entonces tenemos un sacramento contra la inclinación al pecado, el bien es la Eucaristía. Contra la inclinación al pecado tenemos la Eucaristía. Entonces un pueblo sin Eucaristía no tiene antídoto, remedio contra la inclinación al pecado. Maravilloso, ¿no? Entonces, contra el pecado original, bautismo. Contra la debilidad, la confirmación, donde es el Espíritu Santo. Contra la inclinación al pecado, la Eucaristía. Ahora, otro sacramento, la penitencia o la confesión, está contra la inclinación actual al pecado.
Cuando uno cae en pecado, sanar, expulsar el pecado, es la penitencia. San Juan, capítulo 20, 21, 23, ya lo dije. La extrema unción o santos óleos, ¿qué es? Bien, este sacramento está escrito contra las reliquias del pecado, purifica el alma de las reliquias del resto del pecado. Y el orden sacerdotal, ¿para qué sirve? Bien, para impedir la disolución del cuerpo místico del Cristo que es la Iglesia. Impedir la dislocación, la dispersión de la Iglesia en miles de sectas, ramas y disque iglesias. Orden sagrado, jerarquía, orden sagrado significa, bien, impide la dislocación de la Iglesia en miles de sectas. Miren, la católica, una iglesia, 1.200 millones, 1.300 millones de personas. Protestantismo, cada grupito de unas cuantas y cada quien hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hay orden sagrado, porque ellos van contra el plan de Dios. Y finalmente, el matrimonio, ¿para qué sirve? Bien, uno sirve contra la concupiscencia de la carne, la satisfacción a la carne legítimamente, según el plan de Dios, y dos, contra la desaparición del género humano. Resumen, ¿qué dijimos? El bautismo contra el pecado original, la confirmación contra la debilidad espiritual, la Eucaristía contra la inclinación al pecado, la penitencia contra la inclinación actual del pecado, por el pecado actual, mortal. Después, ¿qué tenemos? Los santos óleos contra las reliquias del pecado, los orden sacerdotal contra la dislocación, dispersión en miles de pedazos del cuerpo místico que es la Iglesia, y finalmente matrimonio contra la concupiscencia, dar santuación a la carne según el plan de Dios, y contra la desaparición del género humano, porque Dios utiliza a los esposos como ministros. Entonces, realmente es algo extraordinario. Aquí, ¿qué dijimos al inicio? Bien, los sacramentos dijimos sanar y santificar. Bien, para la persona la tenemos bautismo, en general como hijo de Dios, confirmación, robustecer, Eucaristía, alimentar, penitencia, regenerar, resucitar espiritualmente, santos óleos, sanar, orden sacerdotal, continuar la obra de Cristo, comunicar la gracia de Cristo, y al rebaño, y matrimonio, que viene a poblar cielo y tierra. Bien, esto. Ahora, de esos sacramentos, hay tres que nunca pueden repetirse, porque graban un sello, un carácter espiritual en el alma, y bien, esos son bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Estos tres sacramentos nunca pueden repetirse si fueron dados legítimamente, como debe ser, válidamente. Ahora, cuando hay una duda, se da la prueba bajo condición. Y los que vuelven a bautizar, gente ya bautizada, realmente manchan y no santifican. Por eso los protestantes, esto está muy imprudente, porque San Pablo dice a los Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, el matrimonio no es de carácter, pero el matrimonio dura mientras viven los esposos. Cuando una persona es viuda, ya no tiene esposo o esposa, entonces si quiere puede volver a casarse. Entonces, 7 sacramentos, 7 canales de la gracia de la santificación. Les aconsejo de buscar en internet otra vez este libro que se llama Los Sacramentos en la Vida Cristiana, del padre Filipón, vale oro. Fue editado por la editorial Éxodo en México. Gracias.